Los 1000 relatos de los grandes. Ellos te cuentan su vida, nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Sampen. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Esta es nuestra casa, la casa de todos los peruanos. Gracias también a quienes nos siguen por nuestra plataforma de YouTube. Cada vez somos más suscriptores. Anímense, pasen la voz, compartan nuestros contenidos y seamos más en esta gran familia peruana. También saludos a quienes nos escuchan a través de las ondas de Filarmonía. Ya estamos listos para comenzar una nueva conversación con ese personaje, producto peruano, orgullo nacional. Él, desde que nació, podemos decir que se identificó con el arte de las 1000 caras, el arte de las tablas, el arte escénico, en fin. Él es actor por vocación, actor de nacimiento, actor por preparación. Lo hemos visto en innumerables producciones de cine, de radio, perdón, de televisión y de teatro. De radio no, porque su época es posterior al furor de las radionovelas. Claro que las conoce, por supuesto. Él nació para ser actor y lo disfruta. Como les decía, lo hemos visto en diferentes producciones y seguramente tiene mucho por delante y que nos va a contar en los próximos minutos. Conoceremos al ser humano, a la persona, al actor, bueno, al actor detrás del personaje. Todo eso que nos encanta descubrir en las personas que vienen aquí a nuestra casa, a esa casa de todos los peruanos y que hoy lo recibe con cariño, con admiración, con respeto y con aplausos. Así que pongámonos cómodos, amigos. Aquí se inicia ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional, nuestra plataforma de YouTube y Filarmonía. Su voz, su rostro, sus personajes son inconfundibles para el público peruano. Lo hemos visto y hemos gozado con su gran capacidad para interpretar personajes muy distintos, desde víctima hasta villano, y es que ha sabido nutrir su habilidad actoral desde muy joven. Inició su temprana formación como aficionado en varios espacios de preparación actoral hasta que llegó al Club de Teatro de Lima. Desde ahí, no ha parado y se ha paseado por escenarios de todo el país y fuera de él. Su participación en novelas, miniseries, series, obras de teatro, películas y comerciales de televisión es innumerable. Hoy no solo sigue haciéndonos vibrar con cada uno de sus personajes, también se ha volcado a la enseñanza y transmisión de conocimientos en este arte. Prepárense, porque hoy tendremos una entretenida charla con este actor de aquellos y nos contará pasajes de este largo y exitoso camino de la actuación. ¿En qué fue de tu vida? Recibimos a Paul Gastelo. Bienvenido, Paul. Fuertes palmas para él. Así es, fuertes palmas, Paul. Gracias por estar con nosotros. Vicente Paul Gastelo Sosa, completito. Así es. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, Socorro. Bienvenido. Sabemos que, a ver, se comienza siempre por el principio. Sin embargo, no hay problema en alterar el orden. El tema es adentrarnos un poquito en tu vida, en tus avatares de actor, en los trajines, en los desafíos que te han permitido llegar a donde ahora te encuentras. No sé, un punto de partida que nos dé la pista de por qué este mundo es el tuyo. Quizá todo empezó con una necesidad de estar en el escenario. Mi mamá, ella era profesora de vocación y de formación, pero su afición era el canto. Y ella cantó muchos años en la Universidad San Marcos, en el coro de la Universidad San Marcos. Y también tuvo la oportunidad de viajar con el coro, pero también de participar de la Coral de Lima, que era una oportunidad. Y de niño nos llevaban a verla cantar. Entonces, verla a ella parada en el escenario cantando, a mí me enamoró del escenario, ¿no? Yo quería estar ahí y no en la butaca. Y por suerte, como también tenía esta mamá, me apoyó. Y entonces pude empezar ya saliendo del colegio en un taller. El primer taller que yo hago lo hago con Hudson Valdivia. Ahora que hablábamos un poco de la radionovela, ¿no? Un personaje que creo que fue el Albertico Limonta del Derecho a Nacer cuando se hizo acá. Aquí en Perú, claro. Ese actor arequipeño de un vozarrón que declamaba Vallejo fue mi primer profesor. Nada menos. Nada menos. Y a los 16 años, bueno, a mí me impresionó, ¿no? Por su plantaje, su voz. Y nada, también estuvo Germán Vegas Garay, me acuerdo mucho en este taller como profesor.
Y años después entré, como decía la introducción, al Club de Teatro de Lima, donde he tenido la suerte de estudiar con Reinaldo D'Amore y con Sergio Arrau. Wow. Es que has tenido de los maestros, los alumnos de teatro, los de formación teatral, digamos, una generación anterior a la actual, conocen de estos nombres. Así es. Sergio Arrau, que se enamoró del Perú, chileno él, pero acá en Perú hizo su carrera. Y su familia, la primera y la segunda. Y él tenía, no sé, una vocación innata por transmitir conocimientos. Así es, pero además amaba mucho el Perú, como tú bien dices, porque además fue profesor de historia, Claro. enseñó en el Melitón Carvajal, ¿no? Claro, yo me siento un afortunado porque he tenido la suerte de ser discípulo cercano de ellos, de Reinaldo y de Sergio, en los últimos 35 años, ¿no? Y estuvimos con ellos muy cerca hasta que ya nos dejaron, ¿no? Hasta que se fueron y se fueron dejando semillas bien plantadas. Así ¿Cuántos actores han salido del Club de Teatro de Lima, donde igual Reinaldo D'Amore vino de Argentina, como muchos, tal vez a probar suerte, y más bien transmitió a los demás, si se quiere decir suerte, pero lo que transmitió fue conocimientos y que muchos se enamoraran del arte del teatro? Es verdad, porque, bueno, Reinaldo fundó un espacio que ahora está cumpliendo 70 años. Y la verdad que han pasado innumerables personajes. Quizá algunos son mucho más, digamos, evidentes, ¿no? Ahí estudió Carlos Alcántara, estudió Pilar Brescia, Ivonne Fraissinet, Sara Joffre, Alonso Alegría. O sea, en realidad la lista es interminable, pero de hecho también el club en estos 70 años ha sido un espacio para darle la posibilidad a la gente de desarrollarse como persona. Exacto. Porque para D'Amore el teatro no solamente era un arte, sino también era una fuente de conocimientos que te proveían de herramientas para vivir y para desarrollarte profesionalmente. Han pasado políticos, Alberto Andrade estudió en el Club de Teatro de Lima, empresarios, en fin, ¿no? Claro, había cursos de oratoria. De arte de hablar en público, le liderazgo, decimos claro. hasta ahora ahí, y también desarrollo de la personalidad a través del teatro, ¿no? Quizá la innovación actual es que hay también talleres de impro, talleres de clown, ¿no? Claro, porque efectivamente avanza con el tiempo, evoluciona según las exigencias del momento en que se vive. Y sí, pues, entrar a una academia, a una escuela, a una institución, a seguir un curso de teatro, no necesariamente es para que te formes como actor. No. Como bien lo dices, ahí adquieres herramientas para desenvolverte en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Para poderte dirigir a los demás con naturalidad, con desenvolvimiento, sin temores, en fin, te da la fortaleza. Sí, eso ha sido, creo yo, el principal aporte que ha hecho D'Amore a nuestra sociedad y al Teatro Nacional, porque cuando abrió este espacio que era privado, porque él vino contratado por la Compañía Nacional de Comedias y se quedó, como muchos extranjeros que llegan al Perú, y la verdad creo que llegan al Edén o al paraíso, y finalmente se quedó. Sí, creo que fue uno de los primeros en introducir al teatro como una forma de vida y una herramienta para cualquier, para él decía que cualquier persona que estudie teatro debía llevar el teatro al sindicato, a la parroquia, a cualquier colectivo, ¿no? Y ya felizmente ahora ya se valora más todas estas herramientas, lo que le llaman ahora las habilidades blandas, ¿no? Pero realmente cada vez hay gente que se acerca mucho más al teatro, no solo como espectador, sino también a hacer teatro, ¿no? Qué bueno, sí, porque se han roto un poco ciertos esquemas que no nos permitían el desarrollo pleno de la personalidad, o si se quiere, de la humanidad de cada uno de nosotros. Y el arte por excelencia es esa manera, es la forma. Claro, porque se ocupa de la parte sensible de la gente, ¿no? Que a veces decimos, qué insensibles, pero ¿quién se ocupa de la sensibilidad de la gente? El arte es quizá lo único que puede hacer que los seres humanos sean mejores personas, ¿no? Y el teatro es la más humana de todas las artes. Sí, por supuesto, y la más antigua, ¿no? Porque además congrega todas las artes, ¿no? Y además todos somos actores, porque siempre estamos actuando por una u otra cosa. Es lo que decía D'Amore, es verdad, ¿no? De todo el tiempo estamos interpretando roles, decía D'Amore. O sea, ahora tú estás interpretando el personaje de la conductora, yo a veces el de profesor, y yo les digo a los alumnos, pero cuando yo estoy con mis patas del barrio no me comporto de la misma manera, hago otro personaje, ¿no? Pero a veces la gente dice, no, yo soy siempre igual. Es mentira, decía D'Amore. Sí, claro. Además, pues el ser actor, como es tu caso, como es el caso de los actores en general, digamos, te obliga, te exige tener conocimientos del actor, de su tiempo, de su historia, de su vestimenta, de su forma de hablar. Claro, imagínate, tener que representar o volver a presentar a otro ser humano implica un conocimiento bastante amplio, porque cuando la gente cree de repente que un actor es simplemente aprenderte una letra y hablar cuando te toca y ser más o menos gracioso, pero es mucho más que eso. A veces tienes que interpretar personajes que incluso están en el lado opuesto de ti mismo y entonces
tienes que entenderlos más que juzgarlos, de pronto eres creyente y tienes que hacer de ateo, de pronto, no sé, tienes una idea política y tu personaje piensa exactamente lo contrario. Yo siempre le digo también esto a los alumnos, ¿no? El actor tiene esta virtud de poder hacer trabajo de psicólogo, de policía, de periodista, porque está tratando de hurgar y de descubrir qué hay debajo de todas estas capas y por qué alguien hace lo que hace o dice lo que dice. ¿No? ¿Y cómo te enriquece el interpretar diferentes personajes? Te enriquece como persona. Por supuesto, por eso también es importante la cultura, ¿no? Y el teatro te obliga a la investigación, te obliga al análisis. Por eso yo creo que más allá de que alguien quiera ser actor o actriz, o sea, cualquier persona que quiera acercarse a un desarrollo un poco más integral como persona, tiene que hacer teatro. Ahora hay talleres de impro, hay talleres que son puro juego, incluso para desestresarte, ¿no? Claro, y para todas las edades. Hay talleres para niños, para adolescentes, para adultos mayores. Y cómo se relajan los adultos mayores que dicen, yo pensé que ya había pasado mi oportunidad en la vida, y ahí son personas felices, ¿no? Sí. Y cómo aprenden cosas de todo. Es que recuperamos el niño que hemos perdido, ¿no? Ese niño que solo quería divertirse y explorar. Y ser feliz. Y ser feliz, que es nuestro derecho. Pero vamos perdiendo eso, pues. Sí, ¿no? Pues, sí. Sí, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Por supuesto que no. Hablar, por ejemplo, con Osvaldo Catone era aprender de todo un poco, porque justamente el ser primero actor, luego productor y todo eso, pues lo llevó a leer mucho, y tú sabes que a leer te sumerges. Es que estás obligado a hacerlo, ¿no? Porque muchas veces te encuentras con que no entiendes el personaje justamente porque te falta un poco más de cultura, te falta haber vivido, te faltan experiencias, haberte rozado con gente de diferentes formas de ser y de pensar. Quizá por eso creo que el teatro también te hace más tolerante, más solidario, ¿no? Porque encuentras que es imposible hacerlo solo, tienes que hacerlo en conjunto. Efectivamente. Y nadie es absolutamente solo. Nadie es absolutamente solo. Vivimos en una sociedad. Siempre dependemos de alguien, del otro, ¿no? Yo recuerdo que Sergio Arrau comentaba el caso de lo responsable que debe ser un actor con su personaje. Porque, por ejemplo, si estás interpretando a Otelo y te dejas llevar por la pasión o por los, ¿cómo se le dice? Los arranques. Claro, la intensidad del personaje. Exacto, ¿no? Terminas asesinando terminas asesinando a Desdemona. Tú sabes que estás interpretando un rol que lo estás interpretando, que no es la verdad, no es lo que ocurre. Claro, hay una frase que a mí me encanta, que es la máxima entrega, pero con el máximo de control, ¿no? Esto que parece una contradicción. Y en la vida muchas veces los grandes errores del ser humano es justamente porque se desborda o porque no da el paso. Entonces, ¿cómo estar ni antes ni después, sino estar donde tienes que estar, ¿no? Autocontrol. Y autocontrol. Y claro, cuando haces formación actoral, empiezas ¿por dónde? Por la concentración, por la relajación, que es como la piedra angular. Entonces, ¿cuánta gente necesita entrenar eso? Ya sacando el tema de ser actor, ¿cuánta gente que ha pasado por grandes universidades, que tiene grandes conocimientos, pero de pronto todo se va al tacho porque no puede autorregularse, exacto, porque no tiene esta capacidad de encontrar el punto medio, ¿no? Exacto. Impulsos, ¿no? Impulsos. Y claro, ahí está el trabajo que realiza el actor para saber esto es solamente una emoción estética, esto es algo que yo puedo y debo controlar. Si eso lo aplicáramos a la vida, ¿cuántos desastres no tendríamos que lamentar? Pero bueno, es parte de. En tu caso, porque lo que nos interesa es tu caso, es tu vida, que fue de tu vida, con el apoyo de una mamá artista, no había el problema que algunos tienen que enfrentar, que es la no aceptación de los padres. Igual tuve mi papá que era la contraparte. Ahora lo entiendo, porque claro, los padres siempre están preocupados de qué vas a vivir. Imagínate si ahora, porque ahora los chicos jóvenes, hay una generación de actores jóvenes tan talentosos ahora que no solo actúan, cantan, bailan, escriben. Yo estoy asombrado, ¿no? Hay una generación entre 20 y 35 años que son alucinantes, porque han estudiado no solo acá, sino han estudiado afuera y viven investigando. Vivimos también en un mundo que tiene más facilidades tecnológicas para poder acceder, ¿no? a los talleres. Pero en mi época, pues, ser actor era como decir, quiero ser rockero metalero subterráneo. Entonces, mi papá se jalaba los pelos. Bicho decía, raro. Lo voy a tener que mantener hasta los 50. Mi mamá no, porque mi mamá fue una mujer adelantada a su época, que fue profesora, que fue universitaria, que fue, digamos, alguien que se labró un futuro cuando las mujeres de pronto estaban destinadas a conseguir un esposo. Y así ella rompió esos esquemas. Entonces,
Mi mamá era de la filosofía de que si tú querías ser jardinero, bien, pero trata de ser el mejor jardinero, si no, dedícate a otra cosa. Pero ella no estaba a favor de que tenga que hacer algo que los demás querían, sino lo que te haga feliz a ti. Y yo creo que eso fue una ventaja. En mi caso hubo como el equilibrio, ¿no? Mi papá finalmente me lo gané y también iba a verme y todo. Pero después con los años entendí cuál era su preocupación, ¿no? La preocupación de qué vamos a vivir, ¿no? Y yo empecé a hacer teatro en los 80, que vivíamos una crisis espantosa. Entonces encima era como, ay, a este encima se le ocurre hacer algo que... No iba gente al teatro. Yo me acuerdo que en los 80 suspendíamos una función porque habían 4 personas en el público. Esto no está pasando ahora. Las salas están arriba del 50% o 70% de público. Se llenan. Y se llenan algunas, ¿no? Entonces, la verdad que vivimos otra época, ¿no? Sí, definitivamente vivimos otra época. Hemos superado infinidad de problemas que los jóvenes de ahora no han conocido en los 80. Mira, hablas de las salas que no se llenaban y de los bombazos en la calle Tarata, ¿te acuerdas? Porque había muchas salas de teatro en Miraflores, estas salas pequeñas, por lo general de café teatro, ¿no? Que en horarios más tempranos. Que es algo que surgió justamente por la crisis, ¿no? Porque había que hacer cosas como más ligeras para divertir a la gente, pero el teatro, digamos, el teatro más cultural, más puro, digamos, ¿no? Claro, fue un poco relegado, ¿no? Porque claro, habían otras prioridades también, claro, ¿no? Claro, lo que se llamaba el teatro ligero, digamos, comedia, o el café teatro, que con el respeto que me merecen los artistas que han realizado café teatro, pues no era el teatro puro y duro, ¿no? Era una comedia ligera donde la gente iba a reírse. Pero yo creo que han sido héroes todos esos actores de esa generación que se mantuvieron de pie, al pie del cañón y que incluso mantuvieron familias con su trabajo. Y corrían riesgos. Hubo un momento también que se hizo un toque de queda. Por supuesto. Horrible. Entonces, en horas tempranas alquilaban esas salas para el teatro para niños. Pero hasta ahora hay actores que para mí han sido un referente, una inspiración. Acabo de ir a ver este montaje maravilloso en el Teatro de la Universidad Católica, en el Centro Cultural al costado, ¿no? La nueva sala. Chinchilla. Con Aide Cáceres. Se llama El hombre que corrompió una ciudad, Mateo Chiarella. Pero bueno, en el elenco está pues Alberto Isola, Alfonso Santisteban, Aide Cáceres. O sea, el elenco era un elencazo. He salido emocionado porque recordaba cuando yo recién empezaba cómo veía a Aide Cáceres y veía cómo trabajaba como una hormiga. Bueno, hasta ahora trabaja como una hormiga. Y cómo ellos han podido sobrevivir en épocas tan duras, ¿no? Donde no había público, donde nadie daba, digamos, un céntimo por el arte. Ahora ya hay un montón de gente que consume, que abre el periódico o ve y dice, voy a ir a ver tal hora. O ingresa a las plataformas digitales y cuando entras ves que ya se ha llenado, tienes que buscar otra fecha y adquirir tu entrada rapidito. Mira, yo acabo de terminar una temporada que se llamaba Velas de Cumpleaños en el Teatro Ricardo Blume y ha sido un éxito, tanto que vamos a reponer la obra porque hay gente que se ha quedado afuera. Qué bueno. Maravilloso. Eso es auspicioso. Eso digamos que estimula a los que están comenzando para que no se desanimen. Así es. Y que sus padres les den permiso. Sí. Pero mira, antes cuando se hablaba de teatro para niños y los productores no querían arriesgar, tenían que poner obras clásicas, ¿no? O adaptaciones de las clásicas. Claro. Blancanieves, La Bella Durmiente, Pinocho. Y ojo, los niños varoncitos, Blancanieves no, ese es para mujeres. Había que poner Pinocho para que vayan los niños también. Pero ya estamos en otras épocas. Ahora sí, se pone obras peruanas, obras originales, que no tienen nada que ver con los clásicos, que son muy buenos. Pero para salir y romper esos esquemas. Y el público responde, que era el gran temor. Responde. Y hay, ahora que lo acabas de mencionar, una hornada de nuevos dramaturgos que escribiendo obras que tienen que ver con la realidad, con este momento, que uno sale conmovido. De las salas acabo de ver también en el montaje de esta obra que dirige Marisol Palacios y que escribe junto a Miyashiro, que se llama Esperanza, con Lucho Cáceres, que trata sobre la época de los 80, también uno sale conmovido. Increíble la cantidad de talento para escribir que hay ahora también. Y te sorprendes porque dices, pero él era actor, pero también escribe. Pues también tenía un dramaturgo ahí que ahora está aflorando. Y las obras para niños con mensajes también. Sí. Y se llenan los cines, las salas, y hay varias salas que antes no había, espacios pequeños. El Teatro de Lucía, por ejemplo. Yo ahora que tengo la posibilidad de ser docente, sí veo que las generaciones han ido cambiando, ¿no? Ahora los jóvenes están como con un bombardeo de información, pero sí siento que hay como más interés de la gente joven por acercarse más al arte, ¿no? Lo cual es bueno para
para quienes cultivan este arte, como tú, por ejemplo. Pero vamos a tu historia. Lo tuyo fluyó, pero no ha sido fácil como alguien puede pensar. No, al contrario. Bueno, yo también pertenezco a una generación que vivía estas famosas épocas de transición, como diría Arrau, ¿transición a qué? Porque de verdad todo era cambiante, nos íbamos como de un lado para el otro, ¿no? La hiperinflación, etcétera, porque yo terminé el colegio en el 84, en pleno momento de crisis, y luego vinieron momentos muy difíciles. Sí, ha sido duro, ha sido difícil, pero repetiría cada cosa que he hecho, porque siento pues que en la vida es cierto eso de que lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo creo que ha sido una historia de lucha, y me siento un afortunado también porque poco a poco he ido haciéndome un camino y ha sido lento, pero seguro, ¿no? Ahora, podemos decir que eres un actor exitoso. Sí, yo me creo, yo también, digamos, me creo a mí mismo que he tenido más de lo que yo mismo esperaba. Pero creo que también ha sido mucho trabajo, ha sido mucho entrenamiento de la humildad. Pues yo le llamo entrenamiento porque a veces esta chamba te envuelve en una cosa medio egocéntrica y narcisista. Y creo que todos los días, bueno, además, ya en esta etapa de mi vida siento que hay que agradecer todo lo que nos pasa en la vida, no solo lo bueno, sino también lo malo, porque te termina dando un ladrillo más para ese camino que quieres hacer, ¿no? Claro, imagínate, si todo fuera fácil, ¿no? ¿Cuál sería el mérito? ¿Cómo recuerdas tu primera presentación, tu primera aparición en un escenario? Yo debuté en el Teatrín de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático sin ser de la ENSAD. ¿La Cabaña? En la Cabaña. Claro. Había un teatrito, pero no en la Cabaña la grande, sino dentro de la escuela había un teatrito. Claro, ahí donde daban el examen los alumnos. Por supuesto. Claro. Pero resulta que en esa época alquilaban también esas salas para grupos aficionados, y yo con un grupo aficionado, yo debuté con una obra muy bonita que se llamaba La Cosa, de Juan Rivera Saavedra, uno de los dramaturgos más prolíficos también, ya se fue también. Y bueno, empecé con una obra en la que yo era el protagonista, así que empecé con el pie derecho. A mí me asombró en aquella época cómo me había podido aprender tanta letra, porque yo en el colegio no me podía aprender ni una poesía. Ni la tabla. Pero claro, desde ahí empecé a entender cómo el ensayo, el entrenamiento, finalmente va haciendo que tú te quedes con el texto en la cabeza, ¿no? Y de ahí vino la cadena. Alguien me vio en esta obra, me llamó para una obra para niños, y luego vino otra, y cuando me di cuenta ya estaba insertado en el mundo artístico y trabajando con gente profesional. ¿No? Porque en los primeros años fue que tuve la oportunidad de trabajar con gente como Aide Cáceres, como Reinaldo Arenas, como Carlos Victoria. Entonces creo también que tuve esta suerte de rápidamente estar en el lugar correcto, junto a la gente correcta, ¿no? Yeah. Y bueno, vino toda la crisis. Yo aparte estudié diseño publicitario, y estudié justamente para tener, yo también le digo eso ahora a los alumnos, tienes que tener ahora en el mundo actual plan B y plan C. O sea, creo que los chicos de ahora deben tener 2 profesiones y un emprendimiento, y ya están, ¿no? Yo tuve que estudiar otra carrera para poder justamente solventarme el vicio de actuar, que para mí era un vicio, pero que nadie me devolvía los taxis que me gastaba para el ensayo, y a veces, claro, mi familia me miraba como diciendo, pero te estoy diciendo, porque claro, no veían que yo ganaba plata, sino al contrario, que perdía. Exacto. Pero bacán era mi plata, pues, ¿no? Entonces sí entendí desde el inicio que yo tenía, sobre todo si no pertenecía a una familia de dinero, que tenía que encontrar una forma de generar un ingreso justamente para poder continuar en este otro camino que quería, ¿no? A estas alturas, claro, yo me siento afortunado de vivir ahora solo de la actuación, o de, como decía Carlitos Gasols, de formas indirectas de la actuación. La locución, el doblaje, no sé, la activación de publicidad. La docencia. La impro, la docencia. Claro, Carlitos una vez me dijo eso, me dijo, mira, el actor puede vivir de su trabajo directamente, que es actuar, pero hay muchas otras formas indirectas de vivir de la actuación. Y es todo esto, ¿no? Entonces, eso, la suerte de haber tenido maestros como Gasol, que no fue mi profesor, pero que fue mi maestro cada vez que conversaba con él, que es, ¿no? Porque todavía lo tenemos vivo, felizmente, acaba de cumplir años. Sí, parte de nuestra familia de Radio Nacional. Por supuesto. Con el invitado del aire lo hemos tenido años, y nos hemos dado el gusto de hacerle un homenaje como tiene que ser en vida. Es verdad. Y siempre, sí, igual, ¿no? Yo siempre digo, es mi profesor. Sentarme al lado de él y escucharlo ya es aprender. Es un profesor para quien lo escuche. Saludos, don Carlitos Gasol, porque él nos escucha, él nos ve, ahí está. Y a ver si nos deja su like. Bueno, sí, efectivamente, esos grandes maestros a quienes
como en tu caso, han sido tal cual tus maestros, para muchos de los que hemos crecido viéndolos, aunque sea solo en la televisión, ya han sido maestros también de alguna forma. Porque en mi caso, pues hemos sido aficionados de pronto a representar obritas en el barrio, o en el colegio, o en la parroquia, y hemos aprendido una que otra cosa de esos actores a los que veíamos en la televisión. Sí, sí, sí. O en alguna ocasión en el teatro, que era cosa rara, porque tal vez pensábamos que era inaccesible, que era muy caro, cosa que no Sí, es. sí, sí. Pero Bueno, es que lo han teníamos habido metido en la muchos cabeza. prejuicios con respecto al teatro. Hay mucha gente que no iba al teatro porque pensaba, por ejemplo, que había que saber de teatro para ver teatro, ¿no? Y eso es una de las primeras cosas que Arrau me decía. El mejor público es el que no es como el peor público para el fútbol es otro futbolista, porque va a estar viendo el defecto y viendo cómo lo hubiera hecho él. El que va a rajar. El público que no tiene necesariamente esa formación se presta a la ficción, llora contigo, se ríe contigo, porque está creyendo eso. En cambio, tienes al amigo actor que va a ver cómo se equivocó el de las luces, cómo se equivocó. Está viendo otras cosas. Se olvidó la letra. Exacto. Porque claro, está contaminado de la parte técnica, no sabe lo que sucede en la cocina. Sí. Pero el público no necesita saber de teatro, necesita tener solo un poco de sensibilidad. ¿No? Efectivamente. Mira, hay una fotito. Esa es una obra de César de María que se llama Laberinto de Monstruos. Ajá. Ahí está Juan Carlos Díaz, Gustavo Moral. Sí, hay varios actores ahí. Esa obra es de César de María, hace varios años. Ya, Sí. bueno, esta Eligió fotito... Marisa Béjar, me acuerdo. Ya, bueno, así como la estamos viendo nosotros, nuestros amigos de YouTube, que no son pocos, están apreciando la fotografía en blanco y negro y con el título ahí, Laberinto de Monstruos. Eso es de César de María, una obra muy bonita. ¿De qué tiempo es esta Esto obra? es debe ser de los 90s, sí, de los 90, estábamos chibolos. ¿Y ahí cuál es tu personaje? Yo estoy ahí en el centro, el de barba. El de barbita. Bueno, era un grupo de chicos. Lo bacán de la obra es que al inicio de la obra son todos adolescentes y después son adultos. Van creciendo. Y se acuerdan todos de una cosa, de una de esas travesuras que uno hace de adolescente, que se metieron a el tren fantasma y etcétera. Pero las obras de César de María me encantan porque son, digamos, entretenidas, pero de manera metafórica te trasladan a una reflexión casi siempre. Y aquí había pues una idea de cómo somos, qué es lo que vemos en el futuro y luego qué pasa en el futuro, ¿no? Y lo que recordamos del pasado. Mira, otra fotito. Uy, Dios mío. Esta sí es a colores y ahí hay puros varones. Sí, pero es que esa sí es de la prehistoria, porque esta es una película que se llamaba, inicialmente La Yunta Brava y luego se llamó El Amauta, que fue la primera película de cine que yo hice antes de hacer Pantaleón. Yo estoy el de Bigote, el penúltimo. Ajá. Y esta, oye, qué buena foto. ¿Y de dónde han sacado esa foto? Del archivo histórico. Bueno, Dios mío, tú está sabes que Oscar nuestra... Pacheco, Yuri Rojas, Humberto Oscar Pacheco. Medina. Oscar Pacheco es el Yungay, que está acá el segundo. Claro. Estamos todos nenes aquí. Y pues, jovencito. Esta es una película sobre José Carlos Mariátegui, que se hizo hace muchos años. Ahí estábamos en la casona de San Marcos grabando la película, o filmando en esa época, porque se hacía con film, claro, ¿no? se filma para cine, se graba para pues televisión. ahora decimos filmando, pero en realidad ya no es filmando, es grabando, ¿no? Exacto. Mira, más fotitos. Mira, ahí estamos el Tartufo, que yo estaba con barba en esas épocas, ¿no? Mira, el que está al costado abrazándome, el de negro, que estamos los dos últimos, es Giovanni Sixia, que está casi adolescente. Y esa fue la primera obra de teatro que hizo Giovanni Sixia. El Tartufo de Molière, ahí está también Paco Caparó, el que está en el centro, que era el Tartufo, que se hizo en la Alianza Francesa de Lima, la dirigió Manuel Calderón. Era una adaptación de Roberto Cosa, un argentino, de la obra original de Molière, ¿no? Del Tartufo. Tartufo, sí. Y así, ¿cuántas obras cuentas en esas tu fotos, ¿de verdad de dónde las han sacado? ¿De dónde las puedo conseguir? Allá después te contactas con Kimberly Acero, nuestra productora, que es traviesa, ya para hurgando así en los archivos históricos. Y qué grato es encontrar estos recuerdos. Sí, estoy realmente asombrado porque yo no las tengo. Y justamente nos indica nuestra productora Kimberly, nos toca hacer la pausa de rigor. Ya. Mira, se nos ha ido media hora ya y gratísima la charla, por cierto. Y hay más que conversar. Y de hecho que nos cuentes qué proyectos hay y todo eso. Pero antes debemos hacer la pausa de rigor. Estamos conversando con Paul Gastelo, actor nacional, que nos viene a contar qué fue de su vida. Quédense con nosotros aquí en Radio Nacional. Volvemos.
esperando. Hoy hemos venido hasta la PUC porque se viene desarrollando el 5º Festival de Creación. Así que si a ti te gusta el teatro, la danza, la pintura, la escultura y mucho más, quédate conmigo a ver esta nota. Ahora estamos con Marilu Ponta, y es directora de los Asuntos Culturales de la PUC, y nos va a contar más sobre este 5º Festival de Creación que reúne a muchos talentos de las distintas facultades de la Universidad Pontificia Católica del Perú. ¿Cómo estás, Marilu? Bienvenida a Radio Nacional. Ese es el 5º Festival de Creación PUC. Es un festival que reúne a todos los talentos que tenemos en la universidad, todas estas especialidades en las cuales la universidad fomenta la creación, la investigación y la reflexión se van a dar cita en este festival. La moda también se hace presente en este 5º Festival de Creación, y yo estoy con Edward Venero, él es director de la carrera de Arte y Moda y Diseño Textil de la PUC. Bienvenido a Radio Nacional, ¿cómo estás, Edward? Muy bien, feliz de que estén este día con nosotros, que es muy importante para nuestros estudiantes y sobre todo para toda la comunidad universitaria. Tenemos expresión musical, danza, teatro, y moda no es la excepción. Esta es una nueva carrera dentro de la Facultad de Arte y Diseño. Este es el primer desfile que organizamos, el cual vamos a ver el trabajo de nuestros estudiantes de 4º año, 2 egresadas y la promoción de este año, que son 9 estudiantes que tienen propuestas muy diversas. Así que es importante comenzar a desarrollar propuestas del Perú para el Perú y no solo del Perú para el mundo. La moda comunica, la moda es una forma de manifestar. Efectivamente, la moda no solo es comunicación, es expresión y es parte de una industria. Significa que le va a dar mucho trabajo a las personas. Y si lo tuyo es expresar a través del color, de las líneas, de la pintura o el dibujo, estamos aquí con José María de Negri, él es predocente de cursos generales de la carrera de pintura, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, José María? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, aquí en el taller, por ejemplo, estamos haciendo una relación entre objeto, color y una técnica de grabado, que en este caso es monotipio, ¿no? Entonces, a través de esta técnica de grabado tratamos de impulsar un poco esta idea en torno al color, ¿no? Cómo uno puede transmitir una idea o hablar de un objeto a través del color. O sea, la técnica es muy sencilla, el color es algo que manejamos todos cotidianamente día a día, ¿no? Entonces no hay experiencia previa necesaria para este taller. Está abierto a toda la comunidad de la Católica y lo importante es ver cómo ellos pueden expresar a través del color una idea o una sensación. Y así acabamos nuestro recorrido por el 5º Festival de Creación. Hemos aprendido un poco de pintura, un poco de escultura, de moda. Y si a ti te gusta mucho el arte, como a mí y como a toda la gente parlante, no te olvides sintonizarnos todos los sábados, porque no te vas a perder ninguna actividad cultural. Así que conmigo será hasta una próxima vez. Chau, chau. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional, Filarmonía y nuestra plataforma de YouTube. Nos acompaña Paul Gastelo. Si recién se unen a nuestra sintonía, pues aquí está con nosotros contándonos de su vida en este medio maravilloso que es el mundo del teatro. Y los compañeros y las obras y los conocimientos. Es un mundo que lo podemos abordar desde distintas aristas y siempre es maravilloso. Llegaste porque el arte te escogió a ti. Se te dio la posibilidad de estar rodeado de grandes maestros. Tu primera obra casi de casualidad y luego vinieron otras más. ¿Cómo llegas a la televisión, por ejemplo, que es el medio por excelencia? Sí, eso es bien interesante porque en nuestra, digamos, en mi época, por ejemplo, los actores, ahora hay muchos que se acercan a la actuación porque quieren ser estrellas de la televisión o del cine. De eso hay bastante. En mi época eso era imposible porque no había grandes producciones y creo que había una telenovela, pero era como una élite, ¿no? Yo me acuerdo de la novela más antigua que me acuerdo, se llamaba Páginas de la Vida. Con Gloria María Ureta. Pero claro, era como la misma familia, era el mismo canal, los mismos actores, porque no había muchas producciones, entonces nadie entraba al mundo de la actuación pensando quiero entrar ahí, sino quiero subir a un escenario, ¿no? Ahora un poco la cosa ha cambiado. La televisión llega después de casi 12 años de hacer de teatro, ¿no? Y fue difícil porque el tránsito del teatro a la televisión siempre cuesta, sobre todo para los que tenemos formación teatral, porque la voz, la proyección de la energía, y entonces en un medio en que el micro, la cámara está tan cerca, necesitaba pues más bien todo lo contrario, ¿no? Estar hablar casi bajito. Claro, como en tu casa. Y si no terminas gritando. Claro, y entonces a mí yo me acuerdo que la primera vez que hice televisión fue traumático porque me decían baja, baja. Yo ya no sabía dónde más bajar, parecía un parapléjico diciendo mi letra y entonces me frustró. Yo dije, no,
esto no es para mí, porque yo decía, yo prefiero estar parado en el escenario, proyectando la voz y... Sentir el calor del público, que es importantísimo. Claro, sí, varias cosas que hacen de la experiencia teatral un hecho realmente distinto, ¿no? Pero como parece que las cosas están escritas muchos años después, me pasó algo que parece como de película, porque yo, la verdad, mi trauma fue tal que cuando me decían un casting yo decía sí, pero no iba. O llegaba armándome de valor a la puerta del casting y de ahí me iba a mi casa, o cuando ya me daba mucho valor, entraba así el casting, pero la hacía mal, porque me ponía muy nervioso, muy tenso, y entonces decía, no, esto definitivamente no es para mí. Y bueno, varios años después estaba Tatiana Astengo, fue mi compañera también del Club de Teatro de Lima, y ella estaba ya insertada en el mundo de la televisión, y estaba haciendo una telenovela que se llama Tribus de la Calle, con Michelle Gómez. Y invita un día a Eduardo Ariancén a ver la obra que estábamos haciendo juntos con Tatiana, que se llamaba Monstruos en el Parque, de Sergio Arrau. Y Eduardo va a verme. Eduardo me conocía, creo, de vista, yo también, porque en el mundo teatral todos más o menos nos conocemos, ¿no? Pero bueno, parece que le encantó, porque además era una obra como para lucirse. Yo hacía 4 personajes distintos totalmente en una misma obra, ¿no? En una obra muy bonita de Arrau, en donde empezaba siendo un anciano, y luego era un degenerado violador, y luego venía, era una comedia, luego era un piraña, un chibolo, y luego había otro personaje muy gracioso que parecía al Bondi de Matrimonio con Hijos, porque era un loser total. Y bueno, a Eduardo le gustó, entró al camerino, me abrazó, me felicitó, y a la semana me recomienda para entrar a una telenovela por 10 capítulos, lo cual para mí... Primero vino la gran oportunidad, pero por otro lado vino el gran trauma nuevamente, porque después de lo que yo había sufrido dije, Dios mío, la televisión otra vez, ¿no? Pero claro, ahí tuve que sopesar y dije, no me puedo negar a una oportunidad así, porque probablemente es una de las oportunidades que no se me va a presentar siempre. Y entré, y felizmente todo bien. Mi personaje era como muy gracioso y eso me dio la posibilidad de, digamos, estar todavía en el código un poquito más elevado, más intenso, ¿no? Porque luego poco a poco fui aprendiendo y ahora ya sé lo que es estar casi respirando a ritmo normal cuando uno actúa, porque, claro, porque que en el teatro te exigen más bien tener siempre la energía más arriba, ¿no? Claro, claro. Y bueno, finalmente vino la cadena también, como en el teatro, ¿no? Hice una novela, luego a Michelle Gómez le gustó, me llamó para otra y otra y otra, y cuando me di cuenta ya estaba haciendo televisión también fluidamente, ¿no? Ya, y esto de pronto ganarte una fama, porque es fama, el que te vean en la televisión una producción tras otra, y esto también hay que reconocerlo, sí, claro. Y saludarlo en Michelle Gómez, que hizo muchas producciones, sí. Y que le dio, digamos, sobre espacio. todo con un sello muy peruano, ¿no? Exacto. Que es lo que no había hasta ese momento, porque lo que hacíamos era como intentar copiar lo que se hacía afuera o el esquema traído de afuera. Claro, Michelle Gómez inició con un tipo de producciones que veían al peruano común y corriente reflejado ahí, en esa pantalla. historia, en esa miniserie, ¿no? Sí, aparte que trataba los temas que se vivían el día a día, entonces era casi más entretenido que ver un noticiero, era ver la novela. Definitivamente. Estaba pasando lo que estaba pasando. Sí, y ahora, bueno, Michelle Alexander ha continuado con eso también, ¿no? Porque ella misma lo ha declarado en algún momento. Sí, yo creo que ese es un sello que empezó y que felizmente todavía continúa. Más fotitos, mira, fotito, esto es de eso es Chacalón, Chacalón, ¿verdad? Ahí está, pues. Con Gustavo Cerrón. Ahí tenemos una foto de Chacalón. Sí, mira, pues. Pero ahí está Eduardo Ariancén, que era el guionista, Víctor Falcón, Michelle Alexander, está subida arriba de la escalera, ¿no? Yo decía esa carita, sí, se conocía de Michelle Bueno, Alexander. eso también fue una de las miniseries exitosas que abrió un poco más el tema de la producción nacional, que felizmente ha ido avanzando, ¿no? Porque imagínate, cada vez hay más actores, más actrices. Efectivamente. Y qué importante que haya fuentes de trabajo, ¿no? Claro que sí, espacios para ellos. Ahí es donde hemos visto surgir a tantos valores nuevos. Aristóteles Picho, otro que se nos fue. Mira. Yo estoy al fondo con el pelo largo, bien planchado, con la camisa esta roja con blanco al fondo, pero no
realmente estoy con un look. Bueno, de tantos looks, ¿no? Sí, pues. Y decía, ¿no? Hay que saludar a los productores que volvieron a poner en marcha las producciones nacionales que había habido antes de los 80, había varias, ¿no? Pero bueno, eso paró, cerró las puertas, muchos grandes actores se nos tuvieron que ir del país, se fueron la Zureta, Elvira Travesí se nos fue. Por la crisis, ¿no? Exacto. Además hubo todo un vacío en esta época de dictadura también, ¿no? Porque lo que me cuentan es que bueno, los grandes éxitos han habido desde antes, como simplemente María, que Ricardo Blume terminó trabajando en México, Xavi Cámara. Cámalich, exacto. Claro, y los Larrañaga, ¿no? Ahí está Los del Solar. Es una serie a la que le tengo mucho cariño. Claro, mira, ahí está Rafo Santa Cruz. Rafito, que se nos fue, está Carlos Rafito. Cano, Erta Cárdenas, que tampoco está allá con nosotros. Mira, yo hoy, en Velas de Cumpleaños, el éxito que te digo que tengo en teatro, he vuelto a trabajar con Manuel Gol, el chibolo que está ahí. Ajá, ahí está tenía chibolo. 17 o 18 años ahí. Y ahora ya es un actor consolidado. Yo creo que es uno de los mejores actores que hay en este país. Me encanta. Te decía, había pues el boom de las producciones nacionales, las miniseries, y ahí estabas tú en casi todas, ¿no? ¿Podías luego salir a la calle de pronto al mercado? Sí, mira, yo nunca he tenido ese problema, no sé por qué, pero, o quizá porque yo mismo no me lo he creído tanto. Yo sigo yendo a tomar mi emoliente al mercado sin ningún problema y siempre he sentido que la gente me saluda con mucho respeto y sin invasión. Ajá. Oye, qué suerte. Pero no he tenido este problema de no poder entrar a una fiesta, a un que lugar. No te dejen en paz. No, porque la gente me saluda, me sonríe, me da la mano o se acerca y me habla, pero nunca he sentido así que me he sentido atosigado. Claro, cuando estábamos en esta serie, por ejemplo, que sí salía todos los días, cuando estás en una producción que sale todos los días y en Los del Solar, los 8 que estábamos éramos como el Chavo el 8, protagónicos, sí es verdad que fue un poco más difícil, ¿no? Porque de pronto por ahí me invitaban, no sé, a una apoyada profundos en una universidad, iba y en un ratito yo parecía el dueño del cumpleaños, ¿no? Pero sí, pero uno aprende también a convivir con eso porque es parte de, ¿no? Sí, sí, bueno, como dicen, la rosa viene con espina y la carne viene con hueso. Sí, pues. Pero es bonito también, yo he aprendido con el tiempo que tenemos que ser muy agradecidos con el cariño que la gente te muestra de manera espontánea, porque creo yo que a ellos nos debemos, ¿no? O sea, existimos por ellos. Así es. Y yo la anécdota que últimamente cuento mucho es, tú sabes que yo estuve muy mal en la época del COVID, y el taxista que me llevó, que fue el único que se arriesgó a llevarme, porque yo estaba prácticamente desmayado, me cuenta después la persona que me estaba llevando, que él le dijo, yo lo llevé porque un día le hice un taxi y me pareció una buena persona. No le habló nunca de mi trabajo como actor, sino porque yo le había parecido una buena persona. Y porque yo luego he conversado con ese taxista, lo que yo entendí es que, claro, yo subí a su taxi y luego él quiso conversar y yo conversé con él y fui muy empático. Y por eso la vida me ha demostrado que lo que tú haces, para bien o para mal, la cobras. Mañana o dentro de 40 años, pero la cobras. Y en ese momento, por suerte, se cruzó este buen samaritano que me llevó. Que te había llevado antes. Que me había llevado antes y que yo le había caído bien gracias a que había sido amable con él. Porque a veces yo he conversado con algunos compañeros y me dicen, bueno, pero que el taxista debe entender que un día tienes un mal día, pues si no quieres hablar. Pero yo creo que no te quita nada darte unos cuantos segundos para devolver este afecto que te dan de manera gratuita, ¿no es cierto? Y que no está por ahí tirado en la calle, ¿no? Creo que es importante pensar que de alguna manera tenemos ese plus adicional, ¿no? Claro que sí. A ver, lo que nos estás contando. En una ocasión subiste a un taxi. El conductor del taxi te conversó. Yo fui amable con él. Y mira, varios años después ese mismo taxista se cruzó. Y por pura casualidad. Por pura casualidad, en el momento que yo me estaba muriendo. A ver, tú estabas muy mal, pasó el tiempo, habías sostenido una conversación muy grata con un señor taxista. Sí. Listo, se despidieron, te dejó en tu destino, chao. Pasó un tiempo. Muchos años. Vino el momento tan terrible que nos tocó vivir a todos, que fue el de la pandemia. Te enfermas de COVID. Un poco más y te nos vas, gracias a Dios, aquí estás todavía. Alguien te va a llevar al hospital, a la clínica. Nadie ¿no? quería, en un momento en que todo el mundo tenía temor a contagiarse. Claro, y yo estaba 25 minutos, me cuentan, esperando que alguien se dignara a llevarme. Y no te llevaban, hasta que aparece un taxi y dentro de ese taxi estaba el mismo conductor con el que tú habías conversado y habías sostenido una charla muy amistosa. Sí, muy amable, muy amistosa, ¿no? Y él dijo, te reconoció. A él yo lo llevé una vez
Sí. Y te llevó. Literal, corrió el riesgo y te llevó. Lo que dijo es que me llevaba porque le parecía una buena persona, pero también eso me dejó pensando, o sea que si yo le caía mal, de repente no me llevaba. Bueno, tal vez. Tal vez, ¿no? Es que en ese momento eres tú o yo. Entonces, Sí. ¿qué tal si me contagias? Pero bueno. Pero sí, por eso creo yo que todas las cosas que hacemos en la vida, pensemos que tienen su recompensa la vida es un boomerang. Su castigo, claro que O sí. su castigo, es verdad. Y bueno, gracias a Dios superaste, el COVID fue serio contigo. Sí. Sí, también yo me siento bendecido por eso, porque no solo estuve yo, éramos 3 hermanos contagiados y felizmente no hubo ninguna baja, pero sí vivimos la pesadilla que parecía una película de terror, ¿no? Porque fue casi al inicio, cuando todo estaba colapsado, cuando no había ni una silla de ruedas. Y bueno, yo siento que ahora estoy más enfocado en el presente siempre. Todavía sigo haciendo planes para el futuro, pero ya no con la obsesión de antes. Porque nada, esta etapa de mi vida me ha demostrado que todo se puede acabar en unos cuantos segundos. Y si no has vivido pensando que lo que tienes en el presente es lo que tienes que valorar, es lo que tienes que disfrutar, es lo que tienes que compartir, entonces te puede pillar en cualquier momento y te vas a quedar con varias cosas en el tintero, ¿no? Exacto, en el proyecto solamente. Bueno, y de la familia, ¿qué nos cuentas? Porque es el actor al que vemos, bueno, es el personaje, o son los personajes, pero el actor es un ser humano, como usted, como yo, como tantas personas. ¿Qué es importante fuera del teatro para ti? Bueno, yo creo que la familia es muy importante porque yo creo que, bueno, además porque aprendí también desde pequeño, felizmente en este mundo, que una cosa es tu familia y otra cosa es tu trabajo, ¿no? A veces quien no sabe hacer esa división puede terminar contaminado, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado toda mi vida protegiendo la familia, desde mi papá, mi mamá o cualquier tipo de relación, siempre ha estado al margen. A mí me han querido hacer una nota en mi casa hasta con mi perro y no lo han logrado. Porque creo yo que cuando tú das cierta licencia, luego ya no puedes parar eso, ¿no es cierto? Sí creo que hay que valorar mucho a la familia. Yo tengo, por ejemplo, un papá que sufrió un infarto cerebral. Mi mamá murió hace ya bastante tiempo, por lo menos unos 16 años, y tuvo cáncer, y fue duro. Pero luego vino mi papá que tuvo un infarto cerebral y felizmente tenemos los medios para poder atenderlo y darle calidad de vida. Y es una suerte tenerlo todavía porque yo lo veo, lo abrazo y siento que es mi gasolina. Y felizmente tengo hermanos que bueno, creo que ha sido obra de mi papá y de mi mamá. Estamos siempre como muy unidos, muy coordinados. ¿Cuántos hermanos? Somos 4. ¿Todos hombres? No, mi hermana menor es la mujer, pero yo creo que es nuestra mamá. Y es la que gestionó todo. Yo estoy convencido de que las mujeres son el sexo fuerte. Es mentira eso de que sean... Porque yo no entiendo cómo mi hermana ha podido manejar toda la tragedia siendo la única mujer y la menor. Y teniendo una familia también, ¿no? Porque mi papá con enfermeras, 3 hermanos graves, uno en un hospital, el otro en el otro, yo hubiera tirado la toalla. La verdad que a mi hermana le estamos absolutamente agradecidos. Y bueno, como siempre suele pasar, las tragedias nos unen más. Y yo lo que valoro de mi familia es que hemos aprendido quizá, como te decía, por mi papá y mi mamá, a respetar los espacios de cada uno, pero al mismo tiempo a estar juntos cuando es necesario estar juntos, a ponernos de acuerdo, a apoyarnos. Y creo que eso es el principal legado. Mi papá siempre decía, lo que yo les voy a dejar, se los voy a dejar en la cabeza. No voy a dejar herencias ni nada. Y entonces creo que lo cumplió. Y qué satisfacción para él, Sí. porque lo debe percibir, tal vez no lo exprese, Sí. ¿no? Pero esas cosas son para siempre. Y yo digo también, cuando alguien me pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más grande que han hecho por ti tus padres? ¿Qué es lo mejor que te han dado? Mis hermanos. Sí, Lo por mejor que me han dado mis hermanos. Lo otro ha venido después. Sí, y todos los valores que hayan podido lograr ponértelos realmente con tinta indeleble en el cerebro, ¿no? Porque creo que mis hermanos y yo nos esforzamos todos los días por ser buenas personas debido a la formación que tuvimos, a la suerte de tener una mamá que era profesora de vocación y un papá que le encantaba siempre la cultura, a pesar de que vino de Cajamarca, de Chota, después del servicio en la FAP, y casi terminó en la nocturna, siempre amó la cultura. Hizo 2 carreras, mi papá hizo ingeniería mecánica y luego hizo derecho.
Entonces, ver a personas tan interesadas por la cultura nos ha dejado también el chip, ¿no? De lo importante. Mi papá tenía una frase que yo siempre repito y que creo que era su frase, que hay que ser un eterno alumno en la vida y un comprometido maestro en el mundo. O sea, de nada sirve aprender tanto si no eres capaz de compartirlo. Y eso es complicado, No. porque no todos tienen la capacidad de transmitir lo que saben. Sí, Y hay quienes ya nacen con esa vocación, ¿no? sí. Y nosotros, bueno, todos mis hermanos han terminado siendo profesores. Mi Ajá. hermano, por ejemplo, Percy Gastelo, es estilista y famoso también, pero siempre dicta talleres, cursos, lo invitan aquí, allá. Mi hermana es secretaria inicialmente, pero ahora ya ha hecho un posgrado en administración y ha terminado siendo profesora de un instituto. Ajá. Entonces, al final, parece que va por nuestras venas. Yo enseñaba diseño gráfico, pero después terminé enseñando actuación y adoro enseñar. Entonces, además, no hay mejor manera de seguir aprendiendo que enseñando. Efectivamente, ¿no es mira, cierto? justo algo de eso te iba a comentar. Claro. Y ahora no hay quien no falta quien señale que si no has hecho un matrimonio, no tienes una familia. Sí, No, o pero sea, yo creo que felizmente vivimos épocas en que ya ese prejuicio también ya fue, ¿no? Lo cual me parece, es que están cambiando tantas cosas en la Sí. sociedad, estamos siendo más auténticos. Yo creo que lo más importante es que la gente encuentre estar bien consigo mismo en primer lugar, porque creo que si tú estás bien contigo, le haces un favor a la sociedad. Porque creo que la gente que no está contenta consigo misma suele ser una bomba de tiempo. Claro, si ¿No? tan pendiente estás de la vida de los demás y que tu propia Sí, vida no, claro, no claro. está bien del todo, ¿no? Y yo creo, por sobre todo, que el respeto debería ser la base de todo. O sea, si hay alguien que quiere quedarse solo, hay que respetarlo. Si hay alguien que quiere formar una familia, casarse y hacer todos los contratos posibles, que lo haga. Si hay alguien que quiere, no sé, ser ateo, ser creyente de derecha o de izquierda, hay que aprender a respetarnos. Claro, y ¿No? nadie está obligado tampoco, porque hay quienes dicen igual, ¿no? Tienes que asumir este rol, porque si no, entonces, no que la política, es que ¿por qué no te gusta? Tiene que gustarte, pero... Felizmente, como te digo, ya la gente joven no vive atormentada con esto de tienes que, porque en otras épocas hay gente que ha hecho la vida en función de los otros. Y al final no ha sido feliz. Claro, No ha sido feliz. banquero como su papá quería, ha sido médico como su papá quería. Sí, pero ¿y tú? ¿En qué momento entrabas tú a tallar? Y yo conozco gente que gana un buen sueldo, que trabaja en un buen puesto, pero que todo el día raja de su trabajo. Claro, no es feliz. Qué terrible, ¿no? No es feliz. Sí, yo creo que en general, en el ámbito personal o en el ámbito profesional, la gente tiene que vivir y dejar vivir. Efectivamente, buscar el camino a la satisfacción personal, hagas lo que hagas. Así Finalmente, es. y obviamente, para tu bienestar y para el bienestar de los otros, sin hacer daño a nadie. Te invito a que coloques los audífonos en tus orejas, porque vamos a escuchar algo que me está indicando nuestra productora Kimberly Acero. Cuando gustes. Yo me encontraba haciendo una obra de teatro universitario y esta obra consiguió un presupuesto, un apoyo del gobierno. Y me acuerdo que faltaban actores. Entonces el director de ese entonces de la obra Audio Sotelo busca un grupo de actores profesionales a que nos apoyen a nosotros, grupo de actores universitarios. En este elenco de actores profesionales estaba Paul. Creo que por eso nos caímos mal, o me cayó mal a mí. Sentía que estaba invadiendo el espacio universitario y él, que ya venía con una carrera en ciernes, empezando, pero profesional sin lugar a dudas, era una amenaza para mí y para mis compañeros de teatro universitario. Yo le caía mal, creo que porque le parecía pedante. Han pasado muchos años, y ahora trabajamos juntos, codo a codo, aquí en el Club de Teatro de Lima, con un grupo maravilloso que sostiene este espacio y que estamos llegando ya a los 70 años, pensando en cómo será el aniversario 71. Solo puedo decir que Paul querido, eres un hermano al que quiero muchísimo y respeto, a pesar que a veces tenemos ideas contrapuestas y discutimos. Siempre terminamos con un abrazo y una sonrisa. Te quiero mucho, 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 mucho. Espero que nuestra vida sea larga y podamos celebrar otros 70 años juntos, codo a codo, y celebrando con un vaso de vino.
una copa a que suene más lindo. Te quiero, Juan. Ay, pucha, Paco, me mataste, Paco. me mataron con esto, porque sí, pues, Paco, en mi historia, ya que ha sido de tu vida, se llama este programa, es una ficha fundamental, porque es verdad lo que él cuenta, ¿no? Nos conocimos así, de manera como en los grandes encuentros de la vida, y yo voy a completar la historia. Lo conocí ahí y él me invita a ver su muestra en el Club de Teatro de Lima. Y ¿cómo es? Lo que decía Steve Jobs es cierto, uno une los puntos. Él me invita a ver su muestra en el Club de Teatro de Lima y cuando voy a verlo, su profesor era Sergio Arrau, a quien yo ya adoraba e idolatraba, porque había hecho una obra de él y ya lo había conocido en persona y había visto una obra que él había dirigido. Es tu profesor. Y entonces no paré hasta meterme y estudiar junto a él. Hicimos este camino y ahora tenemos una gran responsabilidad que es continuar con el legado de Reinaldo D'Amore y de gente como Sergio Arrau. Gracias. Yo también quiero decirle desde acá a Paco que sí, es verdad lo que él ha dicho. Somos como hermanos y hemos aprendido a tener además ese tipo de relación de hermandad en la que nos queremos mucho, pero al mismo tiempo nos respetamos, nos apoyamos, nos complementamos, ¿no? Y también quiero mencionar al grupo que sostiene el Club de Teatro de Lima, a Joseph Palomino, a Michael, el administrador actualmente, a Juan Carlos Niquen, a todas estas personas que hacen posible que podamos continuar con este legado. Saludos y felicitaciones. El Club de Teatro de Lima ha dejado su nombre inscrito para siempre en la vida, en la sociedad de Lima, puedo decir. Hubo un momento en que se temía que pudiera desaparecer, había ese temor, esa angustia. Se hizo una labor intensa. Sí, sí. Felizmente también nosotros hemos podido gestionar varias cosas posteriores que quizá D'Amore no pudo porque hubieron muchos problemas en las épocas que él pudo. Pero por eso nuevamente Reinaldo ha sido un héroe al poder sostener esto en medio de tanta crisis. Sí, claro que sí. Vivimos otras épocas y nosotros estamos haciendo lo posible porque el club siga siendo un lugar plural que le dé la posibilidad. Tenemos en la actualidad alumnos que vienen de Campoy, que vienen de Los Olivos, pero también de Miraflores, de Lince. Y además, y quiero terminar con esto para el tema del Club de Teatro de Lima, el Club de Teatro de Lima no hay audición, no existe un casting para entrar. Todos tienen, como decía D'Amore, derecho a iniciar una formación. Hay sí un proceso de eliminación natural que se da en el camino, pero D'Amore no creía mucho en el filtro, porque decía, ¿qué tal ego que hay que tener para decidir en una sola prueba que tú te puedes dedicar esto o no? D'Amore decía, pero tú llegas a un casting o a una audición tensionado y quizá no nos puedes mostrar lo que puedes hacer. Seguimos manteniendo eso. Enhorabuena. Están invitados a participar del Club de Teatro de Lima todo el que quiera acercarse. Ya está, en la avenida 28 de julio en Miraflores. Busquen. 28 de julio 183, esquina Comporta, para hacer el cherry completo. También están en la página web y todo. Sí. ¿Y proyectos para el futuro? ¿Qué tienes pensado, Paul? Mira, felizmente el 2024, ¿no? Dios mío, ¿cómo ha pasado este año? Estamos rápido, culminando, ¿no? el 23, sí, efectivamente. Ya felizmente hay la reposición de Velas de Cumpleaños, la obra de teatro en el Teatro Ricardo Blume, en la última semana de febrero y las 2 primeras de marzo. Y estoy ilusionado con una obra que voy a hacer en mayo con Alfonso Santisteban, escrita por él, dirigida por él y en producción de Arangua o del Teatro Ricardo Blume. Me hace mucha ilusión porque es una gran obra y es una gran responsabilidad también. De televisión todavía no hay nada, pero por ahí aparecerá y, como siempre, seguir enseñando, que es lo que me apasiona. Felicitaciones a tus alumnos y por supuesto a ti, porque sigues haciendo aquello para lo que naciste. Y esa es la mayor satisfacción, hacer aquello que es tu vocación y poder vivir de eso, ¿no? Sí, o sea, la verdad, haber convertido mi pasatiempo favorito, mi juego de niños, en mi profesión, la que me da de comer todos los días, es para mí mi mejor hazaña, ¿no? Y siempre pienso que ojalá que todo el mundo pueda hacer eso, que todo el mundo sea capaz de convertir su entretenimiento favorito en su medio de vida. Es la realización, ¿no? la realización a la que todos aspiramos. Así es.
Gracias por tu tiempo con nosotros. A ti, Socorro, me he sentido sumamente cómodo. No he sentido que esto ha sido una entrevista, he sentido que ha sido una conversación y creo que esas siempre son las mejores entrevistas. Gracias, esa es la idea. Además, esta es tu casa, es la casa de todos los peruanos y más aún de aquellos peruanos que nos hacen sentir orgullo nacional. Para eso estamos. Saludos a tu familia, a tu padre, a tus hermanos, a tu mascota. ¿Tienes perrito? No tengo, quisiera, pero la verdad, yo creo que tener un animalito es una responsabilidad. Tuve muchos perros, pero el último perro que tuve duró 19 años. Bien cuidado. Y la verdad, yo creo que si decidimos tener una mascota, hay que cuidarlo y hay que ser responsable. Ya en algún momento tendré más tiempo como para ocuparme de un animalito, ¿no? Pero en general, sí. Y nada, agradecer nuevamente a toda mi familia, a la gente que me quiere y a la gente que no también, porque casi siempre no le podemos gustar a todo el mundo, pero casi siempre todos los que te dan, uno se apoya en el resto, ¿no? Definitivamente. Gracias, éxitos. Todavía hay mucho camino por recorrer. La vida te ha dado una oportunidad y otra. El COVID no pudo contigo, más pudo tu fortaleza. Así es. Estoy en el segundo acto de mi vida y este es eterno. Muy bien, ahí estaremos. Nos pasas la información, las notas de prensa para promocionar tus obras. Eso lo hacemos con mucho gusto y repito nuestra frasecita, con orgullo nacional. Gracias, Paul Gastelo. A ti, Socorro, muchas gracias. Hasta la próxima. Amigos, gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros hoy el actor nacional Paul Gastelo. Hasta la próxima semana con otro gran personaje para preguntarle qué fue de tu vida. Chao.